vamos a ir para adelante. Bueno, ahora no encuentro el lápiz. Bien, el concepto de impedancia. El concepto de impedancia. Eso lo tenés claro, que es impedancia, porque si ese concepto no lo tenés claro, ahí ya tenemos un bache, porque eso involucra, en cuarto año, siempre estuvieron trabajando con corriente continua. Ustedes estuvieron siempre trabajando con corriente continua y resistencias eléctricas. Y ustedes lo que vieron en ese tiempo fue de que resolvían los ejercicios y aplicaban la ley de Ohm, que si la escribimos como la enunció Ohm, la relación de R es el voltaje dividido la corriente. Bueno, hola, ¿qué tal, Benito? Buen día. Estamos haciendo un repaso, desde cero para entender el concepto impedancia. Dale, profe, dale, buen día. Buen día. Recién me encuentran. Dale. Que se lo pone con la letra Z. Esto aparece justamente porque ya no trabajamos más con corriente continua, sino lo que estamos haciendo es trabajar nuestro circuito con corriente alterna. Si acá era continua, nosotros siempre aquí teníamos un valor que era, vamos a suponer, 10 volts. Entonces, este valor de 10 volts era siempre 10 volts constante en el tiempo. Si yo quería representar esa tensión, cómo variaba en el tiempo, si era un generador, yo me iba a encontrar que iba a tener mis 10 voltios, y esos 10 voltios, esto voy a graficar en función del tiempo, a ver cómo es la tensión con el tiempo. Entonces pongo acá un eje de tiempos y digo, bueno, desde que yo tomo el tiempo, desde que yo empiezo a tomar el tiempo cero, desde el punto cero, y el tiempo va creciendo, yo me encuentro que la tensión siempre va a estar de esta manera. Y la corriente, si la tensión es esa, la que marqué en verde, va a estar de la misma manera. La corriente va a ser una línea Entonces, en corriente continua, ustedes lo que tenían era, esto era E, y esto de acá es I, son valores constantes, Esto es constante, y esta es constante. Ya cuando estamos en corriente alterna varían con el tiempo. O sea, podemos escribir acá que la tensión y la corriente varían en el tiempo. No son constantes. Esto es una particularidad de la tensión alterna. Yo acá arriba tengo dibujada una tensión alterna, esta que está acá. Si la dibujo acá abajo,
me encuentro con esto, que es la típica tensión alterna, que varía con el tiempo. Miren, si yo marco acá, sobre este eje, es una función seno, es la función que ustedes conocen de matemática como la función seno, que es una función periódica, que se repite en el tiempo. Si yo pongo acá mi origen, miren, lo pongo acá, yo ahí pongo mi origen de coordenadas, entonces nosotros ahí vemos cómo esta forma de onda se repite en el tiempo y está permanentemente repitiéndose en el tiempo. Entonces, cuando yo trabajo con corriente alterna, estamos trabajando con esto. Donde, vean cuando yo acá dije que esto era continua. Yo dije de que acá podía representar las corrientes y las tensiones. Yo representé en un mismo gráfico corrientes y tensiones en función del tiempo. ¿Es válido esto? Sí, porque las grafiqué en función de esta variable. Entonces yo podría haber puesto un eje donde tenía todos los valores de tensión, el eje verde que me marcaba la tensión, y superpuesto a este eje verde podía poner un eje rojo, que era el que me marca las corrientes. Como que superpuse los dos gráficos por separados, para tener idea de lo que pasaba. Pero realmente las dos se mantienen constantes, tanto corriente como tensión. Y ustedes también habrán visto que si vamos acá en corriente continua, el profesor el año pasado, en corriente continua, les habrá mencionado que si uno ponía una bobina en corriente continua con núcleo de hierro o una bobina sin núcleo de hierro o conectaba un capacitor a una fuente de corriente continua, este es el capacitor y esta es la fuente de continua, ¿qué iba a pasar? Iba a circular corriente hasta que se cargaba el capacitor. Y entonces, si esta fuente valía 10 voltios, en los extremos del capacitor aparecían 10 voltios. Y terminaba todo el proceso. Lo mismo les habrá dicho que si nosotros conectamos una bobina a una fuente de alimentación, el proceso que ocurre acá al circular la corriente es prácticamente la bobina se comporta como un cortocircuito. O sea que analizarlo en corriente continua cuando tenemos un capacitor, solo podemos pensar y decir, bueno, este capacitor se cargó y se cargó a esta tensión, pero y quedó cargado. Para que se descargue lo tengo que desconectar y hacer no sé, conectarlo a un LED, por ejemplo. Si lo conecto a un LED, se va a encender el LED y se descarga el capacitor. Y acá tampoco tiene mucho sentido en continua. Pero ya acá en alterna las cosas cambian. Las cosas cambian porque vean que la polaridad, en continua la polaridad es siempre la misma. Si acá yo tengo positivo, acá siempre voy a tener 10 voltios positivo. Y por más de que yo
haga que transcurra el tiempo, miren, acá abajo tengo el tiempo, esto de acá. Por más que yo hago que transcurra el tiempo, ¿qué es lo que pasa? La tensión siempre tiene 10 voltios y la corriente va a tener este valor. La corriente va a tener un valor que va a ser, vamos a anotarlo, la corriente qué valor va a tener. Y va a tener el valor, según la ley de Ohm, de E sobre R. O sea, la corriente va a depender de R. Y esto que tenemos acá es la ley de Ohm. Lo que tenemos acá es la ley de Ohm, como se las explicaron y cómo la dedujo Ohm en corriente continua. Pero después apareció con los avances una tensión que la polaridad cambia de positivo a negativo. Al cambiar la polaridad de positivo a negativo, ya el comportamiento del capacitor y de la bobina cambian totalmente. Nosotros tenemos que pensar que este capacitor, cuando se carga, almacena energía. En forma de un campo eléctrico. Y una bobina almacena energía en forma de un campo magnético. O sea que en los dos elementos, una vez de que se cargaron y que por el capacitor se cargó y por la bobina circuló la corriente va a ser siempre la misma y lo que va a ocasionar es un campo magnético constante. Y acá la tensión va a ser constante. Entonces, la influencia en lo que se llama en régimen permanente, ¿qué sería en régimen permanente cuando yo les digo en continua? Miren, si yo pongo un circuito de corriente continua con una resistencia y le pongo un capacitor y esto lo conecto en corriente continua, ¿qué va a pasar? ¿Va a circular corriente? Va a circular corriente. ¿Y cuándo va a dejar de circular corriente? Cuando este capacitor se cargó. Cuando este capacitor se cargó, dejó de circular corriente. Si en corriente continua tengo el mismo circuito, pero con la bobina ahora, una resistencia con una bobina, esto es R, esto es R, esto es C y esto es L, va a haber circulación de corriente, va a haber circulación de corriente, va a haber un almacenamiento de energía acá, y después, en régimen permanente, después de pasado mucho tiempo, este circuito se va a comportar como si estuviese de esta manera. Perdón. Como si estuviera de esta manera, la resistencia solamente conectada. Y este circuito, después de pasado un tiempo que se carga el capacitor, se va a comportar como si estuviera de esta manera, estuviera abierto, ¿no? Ya no circularía más la corriente. No circularía la corriente. Y acá la corriente que circularía sería E sobre R. Bueno, hasta aquí se entendió más o menos el concepto de lo que es la corriente continua. ¿Mm?
no influye mucho en lo que se llama en régimen permanente con las bobinas y con los capacitores. Por eso siempre ustedes con el profe estuvieron analizando circuitos en régimen permanente y eran resistencias, porque si no, en régimen permanente, otro sentido el circuito no lo tiene, porque acá deja de circular corriente, y acá en este caso es como que la bobina ya no existiera más. Entonces, en corriente continua, en régimen permanente, tienen la influencia de pura y exclusivamente la resistencia. Pero miren lo que dijimos, en corriente continua, el capacitor se carga y ¿qué hace? Almacena energía. En corriente continua, la bobina almacena energía, pero queda ahí, almacenada. ¿Por qué? Porque miren, la polaridad de la continua es siempre la misma. La polaridad de la continua, acá, es siempre la misma. Tiene que haber algún efecto externo en el circuito, que sea desconectar o conectar para que haya un cambio. Y la corriente también es continua. La corriente también es continua, o sea que tenemos no tenemos muchos cambios cuando estamos en corriente continua y en régimen permanente. Pero ahora acá, en corriente alterna, la tensión, yo puse la tensión y la corriente varían en el tiempo. Bien. ¿Por qué puse la tensión y la corriente? Porque si yo tengo un generador que me da esta tensión alterna, que es una sinusoide, la corriente alterna va a tener forma de sinusoide, pero se van a dar unos conceptos distintos acá. Vamos a ver que el circuito eléctrico con corriente alterna, cuando yo tengo solamente una resistencia, va a tener un comportamiento, y cuando yo conecto una resistencia con una bobina, va a tener otro, y lo mismo cuando hago con un capacitor. O sea, voy a tener 3 comportamientos distintos para cada uno de los casos que puse acá. Caso 1, caso 2 y caso 3. ¿Y todo por qué ocurre esto? Por la tensión alterna. Entonces, acá cabe un concepto, que la corriente y la tensión van a tener esta misma forma de una sinusoide. O sea, la tensión en corriente continua era una constante. Matemáticamente, si uno la quería escribir, si uno quiere escribir esto, y suponemos que acá tenemos el eje, Y, y acá tenemos, donde yo tengo los tiempos, el eje X, la corriente continua la escribiría, por ejemplo, para la tensión, como I igual a 10. Y en este caso sería volt, ¿no es cierto? Pero esto sería escrita matemáticamente, la corriente continua. Una constante, I igual 10. Bien, acá esto cambia y tenemos que ir a matemática y nos cuenta cómo viene esto, matemática. Cómo viene esto. Y la expresión general de la corriente de una sinusoide, nosotros les vamos a poner expresión general de corriente alterna.
Entonces, matemáticamente, sería, vamos a ponerla, ustedes la vieron como I igual seno de X. Esto que ustedes vieron en matemática, I igual seno de X, es esta expresión que está acá. Pero ustedes vieron solamente I igual seno de X, yo la voy a marcar. Este gráfico, porque después se repite en el tiempo. Entonces no es necesario marcar toda la función. ¿Por qué? Porque este pedacito que hay acá, este pedazo que yo marqué, se va a repetir, como ven ustedes que se repite a la izquierda, como ven ustedes que se está repitiendo acá a la izquierda, y se repetiría aquí a la derecha también. O sea que acá seguiríamos con la misma forma de onda. Bueno, cuesta dibujar, pero seguiría así. Entonces, siempre cuando se hace el análisis y se dibuja una sinusoide, se representa solamente lo que vamos a llamar nosotros un período. ¿Y cuál es el período? El período es la distancia que hay entre este punto y este punto. Ustedes vean que entre los dos puntos negros que marqué es donde se vuelve a repetir. Y ahí entonces me está definiendo un período que se expresa en tiempo. Ese es un período de la onda. Un período completo. Que siempre lo ponemos con la letra T mayúscula al período. Entonces vamos a poner T mayúscula. Entonces de este punto a este punto tenemos nuestro período. Ahora, así como a ese punto es un período, nosotros podemos ver que tenemos una zona, que es esta que está acá, entre este punto negro que marqué acá y acá donde cambia donde cambia el signo, donde se hace negativa, acá tenemos un periodo positivo de la onda y acá tenemos un periodo negativo de la onda. Por lo tanto, acá puedo definir otra cosa. Si T es el período, yo puedo definir que acá tengo la mitad del periodo o semiperíodo. Eso que tengo acá es la mitad. T sobre 2. Entonces, la distingo muy bien a la onda. La onda tiene un semiperíodo positivo y un semiperíodo negativo. Ahora, ustedes vean de que lo que hay acá adentro, lo que voy a marcar ahora, el área positiva, toda esta que es un área, es exactamente igual a la que voy a marcar ahora, el área negativa. Esta es una particularidad de las ondas estas. Las áreas son iguales, positivas y negativas, tienen un período y también le podemos marcar acá algo importante. Lo que podemos marcarle acá, vamos a ver si la voy a, porque ya
está un poco manchada la figura. Acá tenemos periodo positivo, negativo, periodo y la mitad de periodo. Bueno, voy a volver a repetir en esta figura a dónde está su periodo. Así vamos anotando otras cositas de este tipo de onda. Eso ya lo vimos. A todo esto lo llamo periodo o la duración, ¿no es cierto?, que va a tener ella. Y miren, y hasta puedo pensar algo. Este periodo que lo tomo acá, supongamos que el periodo T es igual a un segundo. Vamos a suponer que el periodo T es igual a un segundo. Entonces, la pregunta es, si en el periodo T, que es un segundo que va de acá a acá, yo veo cuántas ondas tengo. Tengo una sola onda. Bien. Ahora, ya que estamos con eso, vamos a ver si puedo yo dibujarlo de esta manera. Miren, acá dibujé más ondas. Pero ya acá voy a suponer algo. Yo lo que voy a suponer es que entre este punto de acá, ese punto de ahí, y voy a contar cuántas ondas llego hasta acá. Hay dos, hay una, ¿no es cierto? Acá hay una, completa. Y si vengo hacia acá, me encuentro que hay otra. Bueno, pero yo me paro acá, justo en el cruce por cero, porque estoy analizando. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo vengo acá y digo ahora que este es el periodo y este periodo vale un segundo? Y voy a comparar con lo que dice acá. Yo acá puse que la onda tenía solamente el periodo un segundo y había una sola onda. Una sola sinusoide. En un segundo. Bueno, si yo veo acá y tomo como la base de tiempo un segundo, me encuentro que hay dos ondas en un segundo. ¿No? Dos en un segundo. Y acá tengo en un segundo apareció una sola. Y yo podría hacer otro dibujo abajo donde en lugar de tener dos ondas podría tener 4 o 3 en un segundo. Entonces miren que acá estoy introduciendo otro concepto. Estoy introduciendo el concepto de lo que nosotros conocemos frecuencia, porque en corriente alterna se habla de frecuencia. Ustedes habrán visto que en corriente alterna yo tengo 220 voltios y me aparece siempre 50 ciclos o me aparece 220 voltios y lo ponen 50 Hz. 50 Hz. Bueno, esto que se lo llama frecuencia, lo que me está diciendo cuántas ondas aparecen, la frecuencia me está diciendo
¿Cuántas ondas aparecen siempre en un segundo? Acá hay en un segundo 2 ondas. Por lo tanto, acá mi respuesta sería, hay una sola onda en un segundo. Acá. Si voy acá abajo, me veo que hay 2 ondas en un segundo. Por lo tanto, se puede escribir una función entre período y frecuencia, donde frecuencia es la cantidad de ondas que aparecen en un segundo. La cantidad de ondas que aparecen en un segundo. Por lo tanto, si yo digo 50 ciclos por segundo, 50 Hz, los ciclos serían estos. Este es un ciclo. Y en un segundo. Y acá tengo en un segundo un ciclo, y acá vengo, y hasta acá tengo el otro ciclo en el segundo que resta, perdón, en el tiempo de un segundo. Acá tengo 2 ciclos, 2 sinusoides completas. 2 sinusoides completas. ¿Cuáles son las sinusoides completas? Las sinusoides completas son, esperen un segundito, la marco bien. Son estas las sinusoides completas. Este es un ciclo, todo lo que está acá es un ciclo, y aquí está el otro ciclo. Y ese es el otro ciclo. Por lo tanto, ahí tenemos el concepto de frecuencia, que es tan importante en corriente alterna y que lo puedo escribir como la inversa del período. O sea, yo puedo escribir que el período va a ser 1 sobre f, que es frecuencia. Y esto sería el período. Entonces, bueno, ya introdujimos un concepto de período y frecuencia. El período, la unidad siempre va a ser unidad de tiempo segundos, y por la frecuencia si yo la despejo, la frecuencia va a ser la inversa del período. O sea, la unidad va a ser ciclos sobre segundos, o hertz, que le han dado en honor a un científico alemán que trabajó mucho con propagación de ondas electromagnéticas. Bueno, acá tenemos un concepto muy importante de la frecuencia, porque esa frecuencia va a ser, presten atención, esa frecuencia va a ser que cada una de estas conexiones, cada una de estas 3 conexiones que marqué yo ahí y las llevo a mi generador, me va a marcar un comportamiento totalmente distinto al comportamiento que yo tenía acá. ¿Se acuerdan cuando les dije qué pasaba en corriente continua cuando ponía una resistencia con un capacitor? Se cargaba el capacitor, no circulaba más corriente. ¿Qué pasaba cuando ponía con una bobina? Y la bobina en régimen permanente siempre iba a ser un cortocircuito. Y entonces el circuito quedaba de esta manera. Por lo tanto, yo no analizaba mucho
Nunca en corriente alterna ustedes hicieron estos gráficos, porque ustedes miren que mucho sentido no tiene de hacerlo, porque son dos líneas constantes. Son dos líneas constantes. Dos expresiones en matemática que, por ejemplo, para la corriente también es una constante, porque la corriente es I, es E sobre R. Y E sobre R, miren, si E vale 10 y R supongan que vale 10, I siempre va a valer 1 ampere. O sea, va a ser una constante también. Acá, en corriente alterna, de acuerdo a lo que tenga conectado, voy a tener 3 comportamientos distintos. ¿Entre qué voy a tener esos comportamientos distintos? Miren, lo que les marqué ahí. Entre la tensión y la corriente. Entre la tensión y la corriente. Va a cambiar. Va a cambiar. Y todo esto se lo tenemos que dar también en parte, no solo a que uno es, como el caso 2, una bobina, o caso 3 es un capacitor, también se lo tenemos que dar a lo que explicamos acá de la frecuencia. La frecuencia, porque miren, la frecuencia me modifica en corriente alterna, me modifican los valores, de la bobina y el capacitor, porque la bobina y el capacitor, sus valores en ohms, van a variar de acuerdo a la frecuencia. Los valores de L y C en ohms variarán con la frecuencia. O sea que ya acá tengo importancia. Acá no le daba importancia en régimen permanente. ¿Qué significa régimen permanente? Régimen permanente significa que yo cierro el interruptor, supongan que tengo un circuito eléctrico, bueno, le pongo un interruptor, cierro el circuito eléctrico y la corriente se estabilizó, la corriente llegó a un valor y ese es el valor que adquirió, bueno, ya estoy en régimen permanente. Entonces, en régimen permanente no tiene sentido analizar este circuito que está acá. Y tampoco tiene sentido analizar este circuito que está acá. Porque queda reducido a esto. Ahora, en corriente alterna aparecen conceptos nuevos. Aparece el concepto que la bobina y el capacitor, modifican sus valores. Modifican sus valores con la frecuencia. O sea, de acuerdo a la cantidad de veces, que en el tiempo de un segundo, que esa es mi tiempo base, cuántas ondas tengo allá adentro. Bueno, ya dijimos que si la frecuencia es de 50 ciclos, voy a tener en un segundo 50 ondas. Bueno, entonces, ¿cómo represento estas ondas? Pero antes de ver cómo las representas, voy a agregar un concepto más. Vamos a agregar un concepto más, que es el concepto de la amplitud. Vean ustedes, todas las señales tienen este punto que está acá
y este punto que está abajo, los valores son los mismos. Uno es positivo y el otro es negativo. Entonces yo puedo decir que acá voy a tener un valor de tensión siempre que estoy representando la tensión acá, con mis par de ejes. Este es el par de ejes de la tensión, que ahora lo vamos a ver bien, y vamos a entrar en otro concepto que son los denominados ángulos de fase. Bien, no nos olvidemos que acá yo puedo representar esta onda sinusoidal, la puedo representar acá abajo como si fuesen ángulos también. Y ahora lo vamos a ver. Así como puedo representar que sea el tiempo. Es lo mismo, el mismo eje. Es exactamente lo que hice acá. ¿Se acuerdan acá? Yo les dije, yo puedo representar la tensión y la